Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Enrique Fernández Vázquez. Soy estudiante en la especialidad de Enfermería General, actualmente cursando el sexto semestre en la institución Cebetis número 57. Hoy hablaremos acerca de lo que es un trastorno de la personalidad, enfocándonos principalmente en el trastorno de la personalidad paranoide. Primeramente, ¿qué es un trastorno de la personalidad? Un trastorno general de la personalidad es un patrón perdurable de experiencia interna y de comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo. Este patrón se manifiesta en dos o más de los siguientes ámbitos. Cognición, es decir, maneras de percibirse e interpretarse a sí mismo, a otras personas y a los acontecimientos. Afectividad, es decir, amplitud, intensidad, la habilidad e idoneidad de la respuesta emocional. Funcionamiento interpersonal y control de los impulsos. El patrón perdurable es inflexible y dominante de gran variedad de situaciones personales y sociales. Causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Es estable y de larga duración, y su inicio se puede remontar al menos en la adolescencia o a las primeras etapas de la edad adulta. No se explica mejor como una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. No se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento, u otra afección médica. Un ejemplo de esto, un traumatismo craneal. Hay tres tipos de trastornos de la personalidad: el grupo A, el grupo B y el grupo C. En el grupo A encontramos los trastornos raros o excéntricos, por ejemplo, paranoide, esquizoide y esquizotípico. En el grupo B están los dramáticos, emocionales y erráticos. Ejemplo de ello es el trastorno de personalidad limítrofe, narcisista, histriónico, antisocial. Y en el grupo C están los ansiosos y temerosos. Ejemplo de ello son los trastornos de personalidad por evitación, dependiente y obsesivo-compulsivo. Retomando el trastorno de la personalidad tipo paranoide, a este lo va a caracterizar un patrón de desconfianza y suspicacia frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos. Este comienza en las primeras etapas de la edad adulta. Los individuos con este trastorno dan por hecho que los demás se van a aprovechar de ellos, les van a engañar o les van a hacer daño, aunque no tengan prueba alguna de que apoye estas previsiones. Y si es el caso de que tuviese algunas de ellas, por muy pocas que fueran, tienen base suficiente para sospechar que los demás están urdiendo algún complot en su contra y que pueden ser atacados en cualquier momento, de repente y sin ninguna razón. Los individuos con este trastorno suelen albergar rencores y son incapaces de olvidar los insultos, injurias o desprecios de que creen haber sido objeto. El menor desprecio provoca una gran hostilidad que persiste durante mucho tiempo, puesto que siempre están pendientes de las malas intenciones de los demás. Sienten a menudo que su persona o su reputación han sido atacadas o que se les ha demostrado desconsideración de alguna u otra manera. El menor desprecio provoca una gran hostilidad que persiste durante mucho tiempo, puesto que siempre están pendientes de las malas intenciones de los demás. Sienten a menudo que su reputación o su persona han sido atacadas o que se les ha demostrado desconsideración de alguna otra manera. Los sujetos con este trastorno suelen ser patológicamente celosos, sospechando a menudo que su pareja, su esposa, su esposo le es infiel sin tener una justificación adecuada de esto. Ellos pueden reunir pruebas triviales y circunstanciales para confirmar sus sospechas. Quieren mantener un control total sobre las personas con las que tienen relaciones íntimas, esto para evitar ser traicionados, y constantemente pueden hacer preguntas y cuestionar los movimientos, los actos, las intenciones y la fidelidad del cónyuge o de su pareja. Las personas con trastorno de personalidad paranoide son personas con las que generalmente es difícil llevarse bien y suelen tener problemas en las relaciones personales.
Pueden comportarse de forma cautelosa, reservada y aparentan ser fríos y no tener sentimientos de compasión. Como los individuos con trastorno paranoide no confían en los demás, tienen una necesidad excesiva de ser autosuficientes y un fuerte sentido de la autonomía. También necesitan contar con un alto grado de control sobre quienes los rodean. A menudo son rígidos y críticos con los demás e incapaces de colaborar, aunque tienen muchas dificultades para aceptar las críticas. Son capaces de culpar a los demás de sus propios errores, debido a su rapidez para contraatacar en respuesta a las amenazas que perciben a su alrededor. Pueden ser litigantes y frecuentemente se ven envueltos en pleitos legales. Los individuos con este trastorno pueden experimentar episodios psicóticos, es decir, una ruptura de la realidad de forma temporal. Esto puede durar de minutos a horas, sobre todo en respuesta al estrés. En algunos casos, el trastorno de la personalidad paranoide aparece como antecedente premórbido de un trastorno delirante o una esquizofrenia. Cuando se habla de antecedente premórbido, se refiere a antes de que se haga enfermedad o síntoma. Los sujetos con ese trastorno pueden presentar un trastorno depresivo mayor y tener un mayor riesgo de presentar agorafobia, es decir, miedo excesivo a los lugares y las situaciones que pueden causar sensación de pánico, encierro, impotencia o vergüenza. Ejemplo de ello es que involucra generalmente a las multitudes, a los puentes o a estar solos en espacios exteriores. Para la detección de este trastorno, pues más que nada es el entorno de la persona quien percibe la actitud de esta. En ella se nota el aislamiento, la desconfianza, la suspicacia que éste presenta. Habitualmente la misma persona quien está padeciendo este trastorno es la última en darse cuenta de lo que realmente está padeciendo. Cabe recalcar que este trastorno afecta principalmente a los hombres. Aún no se sabe realmente qué es lo que causa este trastorno. La mayoría de los profesionales coinciden en un modelo biopsicosocial, es decir, que probablemente las causas son debido a factores biológicos y genéticos. Esto quiere decir que si en la familia de una persona hubo antepasados aproximadamente 5 generaciones atrás y presentó algún trastorno mental, es muy probable que la persona actualmente también padezca de un trastorno. Factores sociales, por ejemplo, cómo la persona interactúa con la familia y amigos en su desarrollo temprano. Y lo psicológico, es decir, la personalidad y el temperamento del individuo moldeada por el entorno que le rodea. Esto nos dice que ningún factor es responsable, más bien es la naturaleza compleja y muy probable entrelazadas de estos tres factores muy importantes. Al momento de que el médico psiquiatra, el psicólogo, bueno, hablando en general del personal sanitario especializados en ese tipo de temática, ellos al momento de dar el diagnóstico deben de asegurarse realmente de qué tipo de trastorno presenta el paciente, ya que los síntomas de este suelen relacionarse con otros trastornos. El trastorno de la personalidad paranoide ha de distinguirse del cambio de personalidad debido a una enfermedad médica, en el que los rasgos aparecen debido a los efectos directos de una enfermedad del sistema nervioso central. Este trastorno se puede confundir con otros trastornos de la personalidad que tienen alguna característica en común. Por tanto, es importante diferenciar estos trastornos en base a las diferencias de sus síntomas característicos. Este trastorno y el trastorno esquizotípico de la personalidad comparten rasgos de suspicacia, distanciamiento interpersonal o ideación paranoide. Pero el trastorno esquizotípico de la personalidad también incluye síntomas como pensamiento mágico, experiencias perceptivas poco habituales y rarezas del pensamiento y lenguaje. Como ya antes mencionado, a este trastorno lo caracteriza la desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, como por ejemplo,
Sospechas sin base suficiente de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al individuo. Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas. Poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente en su contra. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. Rencor persistente, es decir, no olvida los insultos, injurias o desaires. Percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y disposición a reaccionar rápidamente con enfado o a contraatacar. Sospechas recurrentes sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja. El tratamiento va a depender del tipo de trastorno que presenta el paciente y la gravedad de este. Para este trastorno suele implicar la psicoterapia conversacional del tipo cognitivo-conductual, ya que este se basa en las actitudes, los hábitos y los pensamientos negativos, aprendiendo nuevas formas de pensar, actuar, sentir, etc. El terapeuta ayudará al paciente a tomar conciencia de sus pensamientos y creencias, esto para reemplazarlos por evaluación y juicios más realistas. El tratamiento farmacológico también se puede prescribir, pero esto solo para ayudar con los síntomas más debilitantes específicos. Si se mantiene el tratamiento en general, conseguimos que el paciente no vuelva a tener conductas de este tipo, es decir, que sea reinsertado en la sociedad. Pero si el tratamiento es cesado, en escaso tiempo, habitualmente meses o en raros casos años, vuelve a empezar la misma trama.